Hemos estado estudiando que Dios quiere que seamos excelentes, que tiene que ver con la madurez en la vida cristiana, ¿sí? Entonces, déjenme quitar esto de aquí. Entonces hemos estado hablando de aquellas cosas, cualidades, características, cosas que tenemos que hacer para que esto se dé en nuestra vida. La semana pasada hablamos acerca de tener metas, tener propósito en la vida. Y aquellos que no tienen propósito en la vida, nada más viven por vivir. Lo que va saliendo, eso lo van haciendo. Entonces dijimos que una persona que sale bien en la vida es una persona que tiene propósito. Para esto vivo, ¿sí? Entonces tenemos que buscar qué es la voluntad de Dios y buscar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Ahora, podemos tener propósitos, pero si no hay perseverancia, de nada sirve. Así que para cumplir los propósitos, tenemos que tener perseverancia. Hay mucha gente que no es perseverante. Dice, voy a hacer esto, pues si le sale bien, si no le sale, pues ni modo. Ahí busco otra cosa, ¿sí? Pero en la vida, para salir adelante, tenemos que tener perseverancia. Alguien decía que en los bosques la gente se pierde. Y decía el que cuida los bosques que la razón por que se pierde es porque no avanzan lo suficiente. Se les dice, camina 5 kilómetros y a los 2 kilómetros ya se da la vuelta y entonces se pierde, ¿sí? Pero en la vida tenemos que ser perseverantes y no nada más avanzar 2 kilómetros, avanzar hasta lo que es nuestro propósito, hasta las metas que hemos propuesto, ¿sí? Porque la semana pasada hablamos de propósito, objetivos y metas. La meta tiene que ver lo que decidimos que vamos a hacer con tal de cumplir nuestro propósito, ¿verdad? Así que muchos se pierden en la vida porque nunca definieron su propósito, ¿sí? Pero aunque tengan propósito en la vida, su entusiasmo terminará si no tienen perseverancia. Así que la perseverancia es muy, muy importante para lograr nuestros propósitos en la vida. Podemos definir la perseverancia como el deseo de continuar lo que hemos empezado. Ahora, la actitud de no claudicar, pues es a pesar de los obstáculos, yo voy a seguir adelante. Ahora, lo cierto del caso es que siempre va a haber obstáculos en la vida, siempre. No se pueden evitar, pero puedo controlar la forma que voy a responder ante ellos, ¿sí? Por ejemplo, uno comienza diciendo, yo voy a correr 20 minutos diarios. ¿Ustedes alguna vez se han puesto esa meta de que van a correr y lo han logrado? Bueno, un día amanece con gripe y ya no cumplen, o están muy cansados, o les da flojera, ¿sí? Pero por eso es bien importante la perseverancia. La persistencia y la disposición de continuar con la meta a pesar de las dificultades temporales, ¿sí? En otras palabras, uno tiene que decir, voy a continuar. Pase lo que pase, voy a continuar. Miren, yo estuve corriendo por varios años, me dediqué a correr. Corría de mi casa hasta la recta y regresaba, la recta Cholula, y regresaba. Y me daba cuenta que a principios de año venía mucha gente que comenzaba a correr, pues yo corría todos los días. Y entonces me llamaba la atención que mucha gente se levantaba a correr, porque decían, voy a comenzar el año corriendo, ¿verdad? Y hasta iban con su perro ahí corriendo, ¿verdad? Y a las 2 semanas, ¿cuál? Ya lo habían dejado, ¿sí? Así que es muy importante la persistencia. Leí un artículo que se lo voy a leer, que dice ahí, cuando tenía 7 años, su familia fue lanzada del hogar debido a un tecnicismo legal y tuvo que empezar a trabajar para ayudar a su sostenimiento.
Fíjense, a los 7 años. A los 9 años quedó huérfano de madre. A los 22 fue despedido de su empleo. Quería estudiar leyes, pero carecía de educación. A la edad de 23 años, se endeudó para poder ser aceptado como socio de una pequeña tienda. Cuando cumplió 26 años, murió su socio, dejándole cuantiosas deudas que tardó años en liquidar. A los 28, después de cortejar a una chica por 4 años, le pidió matrimonio, pero ella dijo que no. Cuando tenía 37, después de 3 intentos, fue electo al Congreso por 2 años, después perdió la reelección. A los 41 murió su hijo de 4 años. Cuando tenía 45 años, se postuló para senador, pero perdió. A los 47, perdió como candidato a vicepresidente. A los 49 volvió a postularse para el Senado, pero perdió. A los 51 fue elegido presidente de los Estados Unidos. Su nombre es Abraham Lincoln. Fíjese, es muy conocido este personaje, pero por cuántas cosas pasó, ¿sí? Pero no se dejó vencer, siguió y siguió hasta llegar a ser presidente. Bueno, eso de ser persistente tiene su base bíblica, o sea, la Biblia enseña que debemos ser persistentes. Esta es una actitud cristiana. Hay personas que dicen, ay, pues si ya se cierran las puertas, no era la voluntad de Dios. ¿Sí? Y es cierto, a veces Dios no permite que hagamos ciertas cosas porque no son su voluntad, ¿verdad? Por eso es que cuando vamos a poner una meta, debemos estar seguros que nuestras metas son correctas para ser persistentes, ¿sí? ¿Se acuerdan de la historia de Josué y el muro de Jericó? Este es un ejemplo de perseverancia. Dios le había dicho a Josué que iban a conquistar la tierra prometida, ¿sí? Pero había un obstáculo, ¿sí? Para conquistar Canaán estaba Jericó, que se oponía. Pero aquí hay un ejemplo de perseverancia. Allá en Josué 6:2, Josué 6:2, dice, si no lo encuentran, no se preocupen, yo lo voy a leer. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, y yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dice que rodearás la ciudad y esto harás durante 7 días. Y aquí les dijo que tenían que ir alrededor de la ciudad marchando y dar una vuelta cada día alrededor de Jericó, ¿sí? Y al llegar al 7º día, tenían que marchar 7 veces y en la 7ª gritar y tocar trompetas, ¿verdad? Y el muro se iba a caer. Imagínense estar rodeando la ciudad por 7 días, ¿sí? Pero fueron persistentes, ¿sí? Fueron persistentes y obedecieron a Dios y la muralla cayó. Esto requiere persistencia y obediencia. Parecía ridículo estar dando vueltas a la ciudad y estoy seguro que los de Jericó se burlaban cuando los veían dando vueltas, ¿sí? Pero le creyeron a Dios. Allá en Hebreos 11:1 que dice que la fe es la ¿cómo dice? Ay, ya me lo sabía de memoria. La certeza de lo que no se ve. Ajá, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿sí? Y eso es lo que es la perseverancia, ¿verdad? Creerle a Dios que tengo que salir adelante. Allá en Segunda de Reyes 5:10 tenemos otra historia de perseverancia, que es Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Es la historia de Naamán. Fue con Eliseo, le dijo, oye, ¿qué hago para curarme? ¿Sí?
Entonces Eliseo, el versículo 10 dice, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y como que no le gustó a Naamán, y dice el versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Bueno, este cuate quería el camino fácil, ¿verdad? Y a veces así nos pasa. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios y sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas, lo queremos fácil, ¿sí? Y no, yo nada más con que ore ya con eso, no. Las cosas para lograrlas hay que ser obedientes y consistentes. Y noten lo que dice el versículo 14. Él entonces, o sea, Naamán, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Sí? Pues Naamán ahí estaba una vez, y luego 2 veces, y 3 veces, y decía, no, pues ya no. ¿Por qué tienen que ser 7? Bueno, porque así lo dijo Dios. ¿Sí? Entonces, para hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser persistentes. Y eso es lo que da fruto. Ahora, ¿cómo se desarrolla la perseverancia? ¿Qué hacemos para que esto se dé en nuestra vida? Bueno, en primer lugar, debemos entender el valor de la perseverancia. Muchos piensan que no pueden y que no tienen la capacidad para lograr lo que se proponen. Pero mire, quiero decirles que todos los seres humanos, todos, tenemos la capacidad para lograr las cosas que Dios nos ha propuesto para hacer. Todos. Miren, todos los seres humanos, todos los que están aquí, me están oyendo ahorita, todos los que están en la calle, ¿sí? Hay pequeñas diferencias que tenemos, hay diferentes personalidades, pero todos tenemos la capacidad para hacer las cosas que debemos hacer. En realidad, los que son exitosos y los que son derrotados, los distingue la perseverancia. Aquellos que salen adelante en la vida es porque fueron perseverantes, ¿sí? Alguien dijo que Thomas Edison y Henry Ford, los distinguió la perseverancia. No había grandes cualidades en ellos, simplemente fueron persistentes y por eso lograron lo que se propusieron. No se puede suplir la perseverancia por el talento, por ser genios, por la educación, ¿sí? Es la perseverancia lo que hace que logremos las cosas que nos hemos propuesto, ¿sí? Miren, mi yerno que vive en Estados Unidos, que se casó con mi hija Mella, estaba estudiando en Honduras, él es hondureño, y entonces conoció a mi hija y se enamoró de ella y se casaron. Y le dije, mira, mija, la vida en Honduras es horrible, es muy pobre, ¿sí? Y dijo, pues es que lo quiero, que no sé qué. Y se fueron para Honduras. Era horrible la vida en Honduras. En el lugar donde vivían no había más que un semáforo en la calle, ¿sí? Así que era horrible y hubo oportunidad de que se fueran, creo que ya les he comentado esto, hubo oportunidad de que se fueran a los Estados Unidos y comenzó de ceros. Hubo una ley que les permitió que si estaban casados con americanas o lo que sea, le podían dar la residencia en 3 meses. Así que se fueron para allá, en 3 meses les dieron la residencia, viviendo de lo que el gobierno les daba, muy poco, y él no sabía inglés,
Y dijo, ¿y ahora qué hago? Bueno, él lo que hacía es mover la computadora y se metió, entró a una organización donde apenas le daban muy poquito dinero. Comían mejor con lo que les daba el gobierno que con lo que les daba esta compañía. Pero fue persistente. Siguió trabajando y trabajando y trabajando. Y comenzaron las compañías a llamarlo y decir, oye, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Y luego fueron con otra compañía. Y actualmente trabajan en una compañía donde ganan mucho dinero, viven en una zona residencial. Mi yerno anda con carro último, Mercedes último modelo, ¿sí? Pero fue la persistencia lo que hizo que él saliera adelante en la vida, ¿sí? Así que debemos entender el valor de la persistencia, ¿sí? Para ser persistentes tenemos que reconocer que sí es importante la persistencia. En segundo lugar, tenemos que saber que hay obstáculos. Para lograr nuestras metas, sí habrá obstáculos. Por ejemplo, si queremos salir a correr, híjole, pues no tengo zapatos. O mi horario no se presta porque tengo que salir temprano para esto y en la noche tengo que hacer esto. Hay un montón de razones para no salir a correr. Bueno, porque siempre hay obstáculos. Si queremos ser evangelistas, o más bien compartir el evangelio porque es lo que Dios nos pidió que hiciéramos, vamos a decir, es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, busque la forma de hacerlo, pídele a otro que le ayude a saber cómo puede alcanzar a otros para el Señor, ¿verdad? Así que siempre habrá obstáculos. Siempre hay limitaciones sociales, económicas, físicas, ¿verdad? Para no lograr nuestras metas. Fíjense, Pablo, el que escribió las cartas, el que está en la Biblia, tenía muchas limitaciones. Para lograr su meta de alcanzar a los gentiles, ¿verdad? Pues tenía el problema de que era judío y no eran aceptados. En un libro de historia dice que Pablo era feo, no era nada atractivo, ¿sí? Que era chaparro, sin mucho pelo, piernas encorvadas, nariz aguileña. O sea, pobre Pablo. Si alguien le iba a hablar, iba a decir, no, cruz, ¿verdad? Pero Pablo fue persistente y miren todo lo que logró. Además, fíjense que no era buen comunicador, ¿sí? Allá en 2 de Corintios 10:10 dice, 2 de Corintios 10:10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Bueno, él decía, pues, eso es lo que dicen, que yo no sé hablar, ¿sí? Además tenía un aguijón en la carne, no sé si ya hemos visto esto, allá también en 2 de Corintios 12, versículo 8, dice, versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que él estaba enfermo de algo, no se dice de qué, ¿sí? Y Dios no quiso sanarlo, ¿sí? Así que tenía muchas debilidades Pablo para no salir adelante, mas sin embargo salió adelante. ¿Por qué? Porque fue persistente. Fíjense que tuve la oportunidad de ir a estudiar al seminario de Dallas, allá en Texas. Y el seminario de Dallas es como decir el Harvard, ir a estudiar a Harvard. En todos los seminarios que hay en Estados Unidos, Dallas es uno de los más importantes para estudiar, ¿sí? Y yo dije, yo quiero estudiar ahí, ¿sí?
grandes hombres que yo conocía habían estudiado en Dallas. Así que yo dije, me voy a estudiar a Dallas. Y miren, no tenía mucho inglés. Era muy caro estudiar allá. Pues, si era Harvard, era muy caro. Mi examen que hice TOEFL no salió muy bien. Así, y aparte de eso, no cualquiera podía estudiar ahí. Hay gente que lleva años queriendo estudiar ahí y no se le da. ¿Sí? Mas, sin embargo, yo fui directamente al seminario. Le dije, yo quiero estudiar. Yo sirvo a Dios en México, estudié en Guatemala. ¿Y ustedes creen que me aceptaron para estudiar en el seminario? Me dijeron, pues póngase a estudiar en el verano y si sale bien, pues si su inglés sale bien, pues lo aceptamos. Estudié inglés y aparte estudié un curso para probarme a ver si de veras era tan bueno. Y tomé un curso en el verano. Hice todo, entré como oyente al curso. Y lo que yo quería era probarme. Hice todos los exámenes, hice todas las tareas que dejaron. Y cuando acabó el curso, ¿saben cuánto saqué en el curso de oyente? 0, no es cierto. Saqué A, que A es como 10. Y dije, ¡qué bárbaro! Entonces sí se puede. ¿Sí? Y entonces cambié este curso de oyente, lo cambié por de una vez por crédito, ya que había pasado con buenas calificaciones y me metí a estudiar a ese seminario. Lo pagué, no me lo van a creer, pero no sé cómo. ¿Sí? Se pagó el seminario, salí, hice mi tesis y salí, que es un seminario que no cualquiera puede estudiar y no cualquiera aguanta. No lo quiero decir para presumir, lo quiero decir que si uno se propone las cosas, se pueden lograr. ¿Sí? Y Dios me permitió terminar mi curso en este Harvard de seminario y salir adelante. ¿Sí? Pero hubo persistencia. ¿Sí? Igual me pasó cuando fui a estudiar a Guatemala. No conocía a nadie, no tenía para pagar los estudios, me puse a trabajar y salí adelante. Pero tenía que haber persistencia. Y miren, todos enfrentamos circunstancias que no podemos cambiar. Ahora, podemos darnos por vencidos o podemos ver o podemos dar la oportunidad de ver cómo Dios va a actuar. Y por eso es bien importante, ¿verdad?, que reconozcamos que siempre habrá obstáculos, ¿verdad? Así que tenemos que entender el valor de la persistencia y que siempre va a haber obstáculos. Y también tenemos que aprender que el fracaso no es el final. Nos van a venir situaciones difíciles que vamos a querer tirar la toalla. Pero los que logran sus propósitos son aquellos que no se dejan vencer por el fracaso. Imagínense Edison. Según la historia dice que 1800 veces trató de sacar el foquito de la luz. ¿Sí? Y al fin lo logró. 1800 fracasos y al fin lo logró. Fíjense que cuando yo trabajaba en Ediciones de las Américas, les decía la vez pasada que yo quería que la Edición de las Américas fuera la casa publicadora más importante de Latinoamérica. ¿Sí? Ese fue mi propósito. ¿Sí? Y entonces puse objetivos y metas. Y una de las metas que puse fue abrir una, ¿cómo se dice? Una exposición de libros para que vinieran todos a ver los libros que se publicaban. Junté a todas las librerías y le dije, hagamos una exposición de libros. ¿Sí? Y mire, fue tan difícil hacerlo. La primera exhibición que tuvimos, no encontrábamos lugar donde hacerlo. Y alquilamos el Seguro Social que está allá por Bucareli, una oficina grande del Seguro Social, y ahí nos lo alquilaron.
Y para poder animar a la gente a venir, trajimos a cantantes cristianos para que vinieran, a autores de libros y cosas por el estilo, y teníamos que pagarles para que vinieran. Y fue bien difícil, pero miren, la gente vino, ¿sí? Y aunque no podíamos, no teníamos el dinero, ¿sí? Pero lo logramos. Entonces dijimos, bueno, pues ahora busquemos un lugar más adecuado. Y fuimos a un centro de convenciones y nos fue re bien. Y ya después los cantantes decían, aunque no nos pague, invítenos, ¿sí? Y venían predicadores y nos fue tan bien que ya no cabía la gente. Entonces fuimos al World Trade Center, que es el, digamos, el escenario más grande que hay en México para hacer este tipo de eventos, y se llenó el lugar. Y miren, cada año hacíamos este evento, ¿sí? Pero comenzó porque yo estuve empujando el asunto y fue difícil, ¿sí? Pero gracias a Dios se logró. Y hoy en día, eso de la exhibición de libros es una institución, ¿sí? Se llama Expo Cristiana, ¿sí? Y comenzó con fracaso, pero no nos dimos por vencidos. Y le dimos y se pudo lograr, ¿verdad? Así que hay que continuar intentando y no darnos por vencidos, ¿sí? Así que tenemos que entender que el fracaso no es el final. Y en último lugar, para aprender acerca de esto, hay que trabajar duro. El trabajo sin fatiga es mediocridad, ¿sí? Así que para lograr cosas tenemos que trabajarle duro. Esto es requisito para el éxito. Mira, en mi vida, yo le he pedido al Señor que me ayude, ¿sí? Y yo les podía decir que el Señor me ha bendecido tanto, ¿sí? Pero he tenido que pagar el precio, ¿sí? Les he dicho que he comenzado 8 grupos como estos que estoy comenzando con ustedes, ¿sí? He tenido que ir de casa en casa, ¿sí? A pesar de que tenía mi trabajo como director de ELA, daba clases en el seminario y tenía cosas que hacer, pero ahí estuve, ¿sí? Así que el lograr cosas se requiere trabajar duro. Allá en Primera de Corintios, el capítulo 9, Primera de Corintios 9, el versículo 26 y 27, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, así es la vida cristiana. Hay que trabajarle duro para lograr cosas, ¿verdad? Pero no nos gusta saber que hay que trabajar duro, ¿sí? Nos gusta la comodidad, pero el éxito requiere trabajo y sacrificio. Miren, cuando ustedes han venido aquí a mi casa y han visto el jardín que tengo. Cuando yo llegué a vivir a este lugar, estaba tan feo, estaba lleno de piedras, de vidrios, todo venía así en bajada. Traje un tractor, ¿cómo se llama? Una pala mecánica y comencé a sacar toda la basura y hice, ¿cómo se dice? Como venía en bajada, a pura pala puse, ¿cómo se dice? Niveles, ¿sí? Y miren, traje pasto, yo mismo lo sembré, ¿sí? He puesto todo lo que está aquí, ¿sí? Y cuando me dicen, ay, qué bonito se le da al jardín, ¿sí? No es que se da al jardín, es que hay que trabajarle, ¿sí? Todos los días la tengo que regar a mano, mi jardín, ¿sí? Y cuando no hay agua y llega a las 12 de la noche, a las 12 de la noche lo estoy regando, ¿sí? Si quiero lograr cosas, tengo que pagar el precio, ¿sí? Requiere trabajo, pero así es la vida. Para lograr cosas tenemos que trabajar duro. Y los que están afuera nos critican, es que aquel tiene dinero, no, es que aquel no hace nada. No, las cosas no vienen por quererlas. Hay que trabajar duro para ellas.
¿verdad? Así que si desea salir adelante en la vida con sus metas, entonces no se dé por vencido. Los que han salido adelante han pagado el precio. No existe un triunfo repentino ni una madurez espiritual que no traiga sus luchas. Si queremos crecer en la vida cristiana, tenemos que cambiar nuestros horarios, tenemos que cambiar nuestras costumbres, tenemos que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Tenemos que pagar el precio. Como digo, no existe un triunfo repentino, ¿verdad? Todo tiene sus luchas. Y miren, lo cierto del caso es que se pueden lograr muchas cosas. Yo lo he visto en mi propia vida, que para lograr cosas pongo mi meta y voy hacia ella y se puede, se puede. Uno no tiene por qué estar arrastrándose. Uno no tiene por qué estar viviendo todo así. Ay, es que no me dan. No, es que hay que esforzarse para salir adelante. Así que la perseverancia es muy importante. Debemos negarnos a darnos por vencido a pesar de los obstáculos. Es la actitud que nos permite conseguir las metas que Dios nos ha dado. Así que ponga metas altas. No se conforme. Ay, a ver si me sale esto. No, póngalas y hágalas. Pero tenemos que estar conscientes de que es la voluntad de Dios. Tenemos que estar conscientes que no es una necesidad, que va de acuerdo con el plan de Dios. Porque yo me puedo poner una meta que si no tengo, no tengo. ¿Sí? Hay que ser razonables, pero hay que luchar para lograr las metas. Así que ponga metas altas y luche. No sea conformista. Cualquiera puede salir adelante, pero hay que pagar el precio. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Creen que se puede o no se puede? Sí, se puede. Pero hay que pagar el precio, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿Todo está claro? Sí. Yo en esto de la perseverancia pensé en Noé. ¿Cuánto tiempo trabajó para tener el arca? Y era una burla para todos los demás, con mucha oposición. Bueno, me recordó que de veras Noé tuvo una perseverancia, Noé y su familia tuvieron una perseverancia porque seguramente no nada más era acusado Noé, sino toda su familia. Seguramente todos decían, este está loco de remate. Pero eran la burla de todos y perseveraron. Y bueno, sí, creo que tiene toda la razón al predicarnos Chalo sobre esto. Necesitamos perseverancia. Gracias, Liz. Gracias. Gracias. También el pueblo de Israel, ¿no? Con Moisés, que no creían y que hasta dónde los había llevado y que sufrieron sequía y todo, pero pues si no hay perseverancia hasta llegar a la tierra prometida también es un gran ejemplo, ¿no? Así es, así es. O sea, es bíblico el ser perseverantes. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o alguna pregunta? Comentario, Gonzalo, nada más que si Dios nos está pidiendo eso, es porque podemos, nos da las herramientas para lograrlo. Sí, así es. Sí. Ahora, Dios no nos va a decir ahí por un papelito, mira, yo quiero que hagas esto. ¿Sí? El tener propósito en la vida, nosotros mismos los buscamos. ¿Sí? Que van de acuerdo con el plan de Dios, ¿sí? Con buenas metas y hay que perseguirlos. ¿Sí? Así que es algo que nosotros mismos ponemos, ¿verdad? Que es el propósito que Dios quiere para nuestra vida. Y esto requiere precisamente perseverancia. ¿Alguien más que quisiera comentar algo?
También la vida de Ruth y Noemí es un ejemplo de perseverancia, ¿Sí? porque pasaron por muchas dificultades, pero Ruth y al final fue un plan perfecto que Dios tenía. Así es, así es. Entonces, sí es bíblico el ser constantes y perseverantes, ¿sí? Y eso es la vida cristiana, ¿sí? Muchos miden nada más sus propósitos por lo que logran en la vida, pero como tiene que ver con la vida espiritual, hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, que sabemos que están mal. ¿Cómo anda su carácter? ¿Es usted gritón? ¿Ofende a los demás? ¿Sí? Son cosas que tenemos que quitar, ¿sí? Y tenemos que ser perseverantes en decir, bueno, si Dios quiere, porque a veces nada más los domingos nos portamos bien, ¿verdad? Pero entre semanas andamos mal. La perseverancia tiene que ver con ser constantes en mi relación con Dios y en mi conducta, ¿sí? Si no somos hipócritas, ¿sí? Que nada más los domingos decimos ciertas cosas y hasta ponemos la carita así de gallo, pero entre semana, ¿cuántas cosas no decimos y hacemos? ¿Sí? Pero para eso se requiere perseverancia. ¿Qué les parece si ahora que hemos estudiado este tema, cierren sus ojos ahí donde están, menos Carlos que está manejando, pero los demás cierren sus ojos ahí donde están y Carlos pues puede con su mente decirle al Señor, Señor, me hace falta perseverancia. Ayúdame, Padre, porque me cuesta. Me doy por vencido muy rápido y no logro aquellas cosas que sé que tengo que hacer. Así que te pido, Padre, que me ayudes en esta área. Quiero lograr mis propósitos, mis metas, que van de acuerdo con tu voluntad, pero ayúdame a ser perseverante para lograrlas. Y gracias porque nos da la capacidad para hacerlos. Así que quita los obstáculos, ayúdame a ser fuerte en no darme por vencido. Y gracias, Padre, por lo que hemos aprendido en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.